Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del horario en que estés revisando estas diapositivas. La clase pasada ya estuvimos hablando de diferentes formas del currículum. Vamos a seguir avalándolas para poder entenderle un poquito más. Ya vimos el real, ya vimos el oculto, ya vimos el formal. Vamos a darle más base para poder entenderlo y poder explicarlo en tu examen. Aquí, en la primera parte del currículum formal, ya identificamos que era la parte planificable, era la parte palpable, era la parte estructural de tu clase. Pero vamos a identificar elementos que debe de tener. Primer elemento, A, las finalidades e ideales del proyecto formativo. Es decir, dónde se define el tipo de persona que dicho mensaje tendrá. En otras palabras, dónde se describe el perfil de egreso. Ojo, tu planificación debe tener un perfil de egreso. Si nosotros avalamos ese perfil de egreso, en la nueva escuela mexicana tenemos 10 perfiles de egreso. En la escuela anterior, cada nivel, en la parte de la estructura anterior, cada nivel tenía un perfil de egreso. Entonces mi currículum formal debe de tener un perfil de egreso que voy a marcar, porque el perfil de egreso es el punto final que yo quiero dar a entender para que mi alumno tenga el conocimiento, para que mi alumno pueda identificar sus conocimientos y pueda enseñar. En esta parte, el perfil de egreso es importante porque el alumno va a identificar qué conocimientos debe obtener, qué parte debe realizar para cuando salga al mundo exterior y tenga los conocimientos adecuados de esta enseñanza. Ojo, sí, la semana pasada te dije que era puro perfil, puro planificación, pero aquí ya vamos a estructurar paso por paso que debe de llevar cada uno de mis perfiles, de mis currículums. Y en el formal, el perfil de egreso, importante. Número B. Condiciones académicas. Aquellos lineamientos y condiciones necesarias que operan un determinado programa. ¿Qué vamos a hablar con esas condiciones? Temas, metas, objetivos, la estructura como tal de mi planificación. ¿Qué debe tener mi planificación? Asignatura, PDA u objetivos o competencias, temas, subtemas, sesiones. Esa es la parte lineal. Por ejemplo, mi currículum debe tener esa parte estructural que me va a permitir que lo desarrolles. Y así vienen. La mayoría de las planificaciones vienen en ese punto. La parte número C. También describir la metodología y criterios de evaluación. Recalcar que estas metodologías y métodos de evaluación deben de ser congruentes al modelo educativo e ideales en la formación de la institución. Ok, nosotros en educación básica y media superior, la parte de la metodología son 4. La mayoría nos basamos con método de experimentación, con método de observación, con método de deductivo, inductivo en nivel universitario. Pero en educación básica te piden aprendizaje basado en problemas, aprendizajes comunitarios, aprendizaje de servicio, aprendizaje de metodología de indagación. Esos nos piden. Y cada asignatura, cada campo formativo tiene una metodología en específico. Pero la mayoría, vuelvo a lo mismo, en nivel universitario nos vamos al inductivo o deductivo, donde aprendes mucho y después poco, donde aprendes poco y aprendes mucho, y nos vamos a lo práctico. Eso debe de tener el currículo. Ya viste que el estructurar la parte general de un currículum no nada más es decir la planificación y punto, sino que debe de tener aspectos, debe de tener clasificaciones que deben de considerarse como un currículum. Inciso D. Debe describir la secuencia del contenido necesario para cumplir con el perfil de egreso. ¿Cuál es la secuencia? El inicio, el desarrollo y el cierre por cada sesión de clase. Cuando nosotras hacemos un inicio de clases, ejemplo, en nivel, en nivel presencial, mi inicio de clase es una lluvia de ideas. Mi inicio de clases es el resumen del tema anterior. Ese es mi inicio. Aquí
en educación línea simplemente es mi saludo, porque me voy directamente al desarrollo. ¿Cuál es el desarrollo? El tema. ¿Por qué? Porque tengo poco tiempo. ¿Por qué? Porque al final no tengo más que un monólogo que explicar para esta parte. En la parte física, en la parte presencial, pues sí, tengo un poquito más de interacción con los demás, tengo un poquito más de desarrollo con los demás y me funciona para hacer un poquito más extensa la clase. Me funciona para tener más vivencia de lo que vas aprendiendo a lo que vas conociendo. Aquí el currículum te lo está pidiendo. Parte, parte en línea es complicado, pero lo va marcando. Inciso perdón. Otros elementos del currículum es que estos documentos tienen que estar validados por alguna autoridad para concluir la formulación y que el alumno pueda validar sus estudios. ¿Quién me va a firmar mi planificación, maestra? ¿Quién va a firmar mi planificación, maestro? El directivo o la persona encargada de revisar esas planificaciones. Al final de toda planificación debe existir un bobo. Ese bobo va a marcar la pauta en que sí ya fue avalada, ya fue aprobada, ya fue marcada esta planificación. Por eso el bobo va a ayudar a tener que marcar estos puntos. En estas partes del currículum formal está dándote la marca de qué de llevar una planificación para ser formal. Si viste, son diferentes puntos, lineamientos, estructuras, bases que me está marcando qué es formal y qué me está dando por entender la formalidad. Y dice aquí, en totalidad, todos estos documentos son la planeación. Y dice aquí, determina un proyecto formativo. Estos documentos son conocidos como planes de estudio. La planificación es un documento formal que va a ayudar a marcar un currículum formal dentro de tu aprendizaje. Muy formal. Vamos al siguiente punto. El currículum vivido o el currículum real. Mencionamos la parte pasada que es la parte práctica de mi currículum. Y dice aquí, es lo que sucede en el aula. Bien bonito marcado lo estructural que hiciste tu planificación. Pero lo que pasa dentro del salón de clases es el currículum real. Porque tú marcas una actividad para 30 minutos en un salón con 40 personas. Pero condiciones, tiempos, características y circunstancias te cambian esa actividad de 30 minutos a hora y media. Y explicarla y volverla a realizar. Las actividades, la evaluación, la estructura que hagas dentro del salón de clases, este currículum real. Y dice aquí, se modifica por factores. Tu planificación, tu formato, tu currículum formal, ya está. Pero tu currículum real va a ser modificable. ¿Qué factores van a modificar? Los alumnos, los maestros, el tiempo, el lugar, los recursos disponibles, el contexto, la sociedad, etc. Diferentes factores que ya no están en tus manos, maestros. Ejemplo, tú pediste un mapa para la clase y si no lo llevan, ya no está en tus manos. Tú debes de resolver porque debes de seguir tu planificación y debes de seguir el tema y debes de llegar a un proceso de aprendizaje, a un objetivo. Eso debes de hacer. Por lo tanto, el no tener el mapa, pues lo cambia. Y entonces que lo copen. Y entonces, en vez de hacer la actividad, cambio la actividad a un apunte. Y que mi apunte me ayude a trabajar otra actividad que tal vez no estaba programada. Esas son las condiciones del currículum real. Y dice aquí, la diferencia entre estas dos dimensiones es tema de estudio para hacer modificaciones cuando hay un proceso de actualización curricular. El escribir tu clase, bien padre, porque la imaginas, la empiezas a estructurar aquí en la cabeza, pero el crearla
el estructurarla realmente dentro del salón de clases cambia. Cambia por los factores que ya te mencioné y por situaciones que de verdad tienes que hacer. Porque al final el alumno tiene que aprender. Porque al final esos 40 chavos vas a hacer que aprendan. Porque al final tu metodología, tu evaluación, tu didáctica, tus lecciones, todo tal vez no encaja. Y hay que modificarlo. Y el salón, moldeable, moldeable. Con 40 personas diferentes, imagínate. Muy moldeable. Vamos a este. Currículum oculto. Lo vimos la clase pasada. Es la didáctica, es la forma en que tú enseñas a los alumnos. Es la forma en cómo van a aprender. Porque ya lo palpaste la planificación. Ya le pusiste lineamientos bonitos. Ya estás marcando tu clase. Modificaste tu estructura planificable. Ahora estás dando tu clase. Y en el currículum oculto es tu forma, tu didáctica, tu enseñanza, tu estilo, lo que puedes dar de más para que el alumno aprenda. Y dice aquí, se encarga de estudiar todo aquello aprendizaje que debe obtener el alumno y no está escrito en ningún lado. No está marcado. Pero tú estás haciendo un plus para que aprenda, tú estás haciendo un extra para que pueda entender el tema, para que pueda comprender y llegar a una habilidad. Y dice aquí, se dan por la interacción entre las personas. Está relacionado con normas sociales, ideologías, modos de pensar, gustos. Ejemplo, tal vez a ti te entiende, lo analiza, lo comprende, lo estudia y lo hace. Pero el de al lado no, no te entiende a ti. ¿Y sabes a quién le va a entender? Al alumno que sí entendió. Y el alumno le va a explicar. Este es currículum oculto. Porque según tú, tu clase es para 40 personas y las 40 te indicaron que sí aprendieron. Pero vamos a tener de por medio que 5 o 10 ni siquiera te prestaron atención. Ni siquiera les importaste y ni siquiera quieren hacer las cosas. Pero yo estando de lleno con todos, todos tienen que trabajar. Y entonces tomamos aquí la parte oculta, donde vemos que tal vez tu enseñanza no es la adecuada. Y la que es adecuada es la de un amiguito de al lado que le entiende las cosas. Y el amiguito le explica. Le dice lo mismo, pero tal vez un poquito más de paciencia, un poquito más de personalización en el aprendizaje. Y es aquí donde este currículum se lleva a cabo. Sigue siendo la parte de que tú estás explicando. Sigue siendo la parte que te están entendiendo. Pero la relación con los alumnos, la parte de cómo se convive el salón, cambia. Y eso se vuelve un currículum oculto, porque es una enseñanza y es un aprendizaje en segundo plano y directo contigo. Directo contigo porque tú les enseñaste, tú les diste la indicación, están haciendo la actividad, pero, pero, al no entenderte, se van con otra persona, sí hacen la actividad, están haciendo lo que pediste, a su manera. Porque a su manera es la forma que van a aprender. Y recordemos que el aprendizaje es volátil por todos los sentidos. Porque al final yo aprendo de una manera, tú aprendes de otra. No te gusta cómo enseño, te vas con otro maestro. No me entiendes a lo que estoy tratando de explicar, lo llevas con otra persona. Por ahí se va el currículum oculto. Y dice aquí, cambiamos, ahí está. Vamos a un ejemplo. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un profesor de literatura que enseña el tema de textos literarios y cuando lleva a ver las noticias, todos sus ejemplos son de una determinada postura política? Interesante. No podemos hablar tanto de política y es cuestión de que los relaciones, ¿verdad? Y dice, es probable que el alumno aprenda sobre características de la noticia. Todo, todo. Pero que también empiece a compartir o rechazar posturas políticas. Porque le estás metiendo algo de más. Porque le estás dando ese plus que te digo que es tu didáctica. Tu forma de enseñar. Aquí se refleja.
El que estés dando ejemplos vivenciales, sí, de una política, lo van a marcar al chavo. O le va a gustar o va a odiarla. Le va a traer la atención o no. Porque tus ejemplos me van a servir, sí, sí me sirven tus ejemplos, pero al final, estás metiendo un tema que no sabes en qué función va a caer. Y que el alumno no sabe si lo va a tomar en cuenta o no. Vamos a otro ejemplo. Una maestra de historia es muy aficionada al arte, por lo que en sus clases utiliza como material didáctico pinturas, esculturas, y le ayudan a ilustrar la época que está tratando. Los alumnos aprenden sobre los conocimientos históricos, pero también es probable que desarrollen cierto conocimiento y hasta gusto por el arte. Aquí el plus de la maestra es que está enseñando historia, pero también está haciendo de manera inconsciente el gusto por el arte, o está reflejando de manera ilustrativa la historia a su condición, a su manera, a sus circunstancias. Y me va a acabar gustando la historia, y me va a gustar el arte, y me va a gustar la relación que se tiene. Esas son las condiciones que se dan. Este es el punto en que la maestra va a estructurar esta relación. Esta posición es la manera en que va a marcar el plus de su enseñanza. Porque está relacionando lo que me gusta con algo para enseñarte y al final puedo relacionarte mi gusto contigo. Y mi gusto puede ser relacionado con el alumno y el alumno al final puede gustarle lo mismo. O darle una entrada a que conozca otro contexto, otro punto. Ese es el currículum oculto. Es importante aclarar que este tipo de aprendizaje son inevitables, puesto que la educación siempre está relacionada con las personas. Tiene un pasado y formas de pensar que se relacionan en el momento en el que el acto educativo se lleva a cabo. Mi enseñanza es diferente de todos los demás. La enseñanza de mis demás compañeros es diferente. Tenemos un estilo, una estructura, una parte medular. ¿Funciona? Sí. Y cada uno hace su condición. Cada uno hace su pertenencia. Y eso es currículum oculto. Y finalmente tengo otros que no te expliqué la semana pasada. Tengo un currículum extracurricular. Tiene que ver con las condiciones fuera del currículum. Dentro de sus características se encuentran las voluntarias, la parte voluntariosa y se revelan con intereses del alumno. Por ejemplo, actividades deportivas o artísticas que muchas instituciones ofrecen al término del horario escolar. Por ejemplo, en mi escuela yo doy taller extracurricular. Doy taller de fútbol y doy taller de ajedrez. Fuera de mi horario escolar, planteo esas condiciones. También planifico, también estructuro, también analizo. Sí, pero esta parte extracurricular va más allá del aprendizaje, porque estás dando un tema fuera de lo académico, porque estás dando un desarrollo de habilidad fuera de lo que se te pide en la escuela. Y esto, el extracurricular, ayuda a la formación de habilidades de los alumnos. Y el cocurricular, este tiene que ver con actividades complementarias al currículum, por lo que dan créditos, es decir, alineaciones al perfil de egreso, actividades extras que te permiten desarrollarlo. No se toman en cuenta para la acreditación de la materia. Por ejemplo, concursos académicos. Esos concursos de poesía, de oratoria, de canto, que están dentro de lo currículum, pero no validan conocimientos, entran, entran. ¿Quién tuvo la dicha de ir a un concurso de matemáticas? A una dicha de poesía. Eso es cocurricular. Se relacionan, pero no marcan una evaluación. Se relacionan porque agrandece el conocimiento, pero no va dentro de tu plan de estudios. Se anexa porque es base académica, pero no está dentro de tu planificación curricular. Y es aquí donde acabamos estas partes. Y es aquí donde cada una de las partes del currículum me desarrolla. Y es aquí donde el diseño curricular engloba esta parte. Vale, te mando el examen, tienes fecha de entrega, ya tuviste que haberme entregado tus trabajos,
Cualquier duda y situación y demás, a tus órdenes. Suerte y hasta la próxima.